El suicidio de un niño. Jorge puso la silla encima de la mesa, se subió en ella, ató la punta extrema de su cinto al tubo de la calefacción, pasó el otro extremo como un lazo por su cuello. Me parece que de todas las noticias de este año, la que bate el récord de los horrores es esta que acabo de leer en un periódico. La historia de un niño de 10 años que apareció colgado en el cuarto trasero de su casa. Se llamaba Jorge, dicen las agencias. Era un niño normal, cuentan los vecinos. No tenía ninguna razón para hacer lo que ha hecho, aseguran sus padres. En la escuela no le había ocurrido nada extraño, informan los maestros. Todo era normal, pero aquella tarde, al regresar del colegio, subió las escaleras de los 8 pisos de su casa. Los niños solos no pueden subir en ascensor. Empujó la puerta del trastero, que estaba como siempre abierta. Empujó hasta el centro de la habitación aquella mesa blanca de pino que habían arrumbado en la última reforma de su casa. Puso sobre ella una silla. Tenía 10 años, solo 10 años. Y era un niño normal. Resultaría ahora demasiado cómodo inventarnos una paranoia, un acceso de locura, una ráfaga de espanto. Algo que tranquilizase a padres, curas, profesores y psiquiatras. Pero lo cierto es que el niño había preparado su muerte con la fría crueldad de un adulto. Sobre la mesa de estudiante estaba esa carta que seguramente habría aprendido en la televisión. Esa carta que repite lo tan requesabido: no culpen a nadie de mi muerte, me quito la vida voluntariamente. Y luego, por toda explicación, 2 únicas, horribles, vertiginosas palabras: tengo miedo. ¿Miedo de qué, Dios santo? Sus padres aseguran que su salud era buena, sus profesores que nunca conoció un suspenso, sus amigos que jamás se oyeron quejarse de ninguna amenaza, su confesor que no había sombras en su vida. Todos le creían un niño feliz. Nunca nadie había sospechado la existencia de motivos para una tan escueta confesión: tengo miedo. Pero Jorge subió lentamente las escaleras de los 8 pisos que llevaban a aquel pequeño trastero junto a la terraza. Lo subió lentamente, como con esperanza de encontrarse con alguien en alguno de los rellanos, algún compañero que le llevara con él a jugar el balón, algún vecino que le riñera por subir a la terraza haciendo el frío que hacía. Lo subió lentamente, viendo cómo en cada rellano desierto se iban agotando sus últimas décimas de esperanza y cómo no le quedaba realmente más salida que la de tomar el cinto, atarlo cuidadosamente al tubo de la calefacción con uno de aquellos nudos que le habían enseñado a hacer en el campamento de verano. Y tenía miedo. Ni él mismo hubiera sabido explicar muy claramente de qué, pero estaba solo, tan solo como todos los niños encerrados en las 4 paredes de esa infinita soledad que sienten los pequeños cuando no son amados, cuando no son suficientemente amados. No tenía ninguna razón especial para tener miedo, solo las que tenemos todos los que vivimos en un mundo hostil como este. Solo había visto cientos de horas de televisión y violencia. Solo había oído decir decenas de veces a su padre que esta vida era una mierda. Solo recordaba los gritos del abuelo el día en que riñó con sus padres: quiero morirme, quiero morirme. Solo recordaba el llanto de su madre una noche en la que había ocurrido algo que él no podía terminar de entender. Nada más, nada más. Eso era todo lo que recordaba cuando, al subir al tramo de escalera que iba del 7º al 8º piso, comenzó a sacar de las trabillas el cinto que le habían regalado el día de su santo. Era un cinto de cuero que le había enorgullecido porque era su primer regalo de hombre. Había presumido de él con sus compañeros aquella tarde en que jugaron a perseguirse. Había temblado cuando uno de sus amigos le aseguró que a su padre le pegaba con un cinto como ese. Jorge no podía entender muy bien que alguien pudiera pegar a un niño. Él no había leído todas esas estadísticas que aseguraban que anualmente en el mundo
más de 2 millones de niños son sometidos a malos tratos, que en Estados Unidos cada año atienden los hospitales entre 100 y 200,000 casos de niños torturados, entre 70 y 100,000 casos de pequeños sometidos a violencias sexuales, y que cerca de 800,000 son abandonados por sus padres y familiares. No sabía que en Inglaterra mueren cada año 700 niños por golpes de sus padres y que 400 padecen por lo mismo lesiones en el cerebro. No sabía que hay bebés que son estrangulados en la cuna por el terrible delito de llorar y no dejar dormir a los suyos. No sabía nada de todo esto cuando subía las escaleras del piso 7º al 8º, pero sí sabía que algo le hacía temblar cuando acariciaba el cuero de su cinto. La puerta del trastero se quedó abierta, pero Jorge no lo percibió. El trastero estaba sucio y polvoriento, pero Jorge no se dio cuenta de ello. No pensó que un literato habría sacado partido de ello y que en la televisión habrían usado esos elementos para dar más dramatismo a la escena. Jorge tomó la blanca mesa de pino y la colocó en el centro mismo de la habitación, justamente debajo del tubo de la calefacción. Si hubiera vivido 20 años antes, tal vez en este momento se habría acordado de que Camus había escrito: "Me resisto a amar una creación en la que los niños son torturados". Si hubiera estado a la moda, se habría repetido mientras se subía a la mesa aquello de umbral. El universo no tiene otro argumento que la crueldad, ni otra lógica que la estupidez. Pero no pensó nada de todo esto. Él no era filósofo ni escritor. Solo era un niño que tenía miedo y estaba solo, tan radicalmente solo que nadie había percibido esta soledad. No se acordó tampoco de que 10 años antes había estado encerrado en un seno caliente, amorosamente protegido contra todas las espadas que le esperaban después, contra los 10 años de frío que le llevarían a subirse a esa mesa y poner sobre ella esa silla. No se acordó de que los hombres estaban orgullosos de su siglo XX, de que habían llegado a la luna y construido televisores del tamaño de una caja de cerillas. Ni siquiera se preguntó de qué servía haber puesto los pies en la luna cuando en el mundo los niños no eran felices. No sonrió pensando que aquella hora en la que él pasaba su cinto por sobre el tubo de la calefacción era parte del Año Internacional del Niño. Solo pensó que estaba solo y que, si decía esto a su padre, le contestaría: "Niño, no digas bobadas", y que si se lo contaba a su madre, ella pretextaría un dolor de cabeza para no contestarle. Y cuando comprobó que el nudo del cinto estaba bien sujeto, y cuando se pasó el lazo por el cuello, y cuando pensó que ya solo faltaba, como había visto tantas veces en la televisión, darle una patada a la silla que la sostenía, no pensó en el problema que crearía a los curas cuando se pusieran a discutir si le enterraban en la caja blanca de los niños inocentes o en el cementerio maldito de los locos suicidas. Nada de esto pensó. Ni siquiera recordó la foto que sobre su mesilla le retrataba vestido de blanco, con un rosario de nácar en las manos. Recuerdo del no lejano día de su primera comunión, un día que se había parecido un poco a los 9 meses del seno de su madre, pero que había durado tan desesperadamente poco. Tampoco se le ocurrió que la noticia de su muerte saldría en los periódicos. Jorge no leía los periódicos. ¿Para qué? Si solo hablaban de guerras y política, si eran, una especie de espejo resumido de ese mundo del que trataba de huir. Por eso no imaginó que muchos temblaríamos leyendo a la mañana siguiente la página de sucesos, que algunos descubriríamos con terror que en esa muerte participábamos un poco todos y que de aquel lazo de su cinto colgaban nuestras muertas infancias. ¿Quién es realmente el que se ha colgado en ese tubo de la calefacción? ¿En qué vida no hay un oscuro trastero en el que quedará ahorcada una dulce ingenuidad, una limpieza pura, una fresca esperanza? ¿Quién no ha ido suicidándose a trozos conforme se iba resignando a vivir, según iba ahogando sus sueños, renunciando a sus ilusiones?
¿Quién de nosotros no ha terminado por convertir su cuerpo de adulto en la caja de pino en la que está encerrado el chiquillo que fuimos? Pero Jorge no se preguntaba nada de esto. Solo tenía miedo de que la hebilla le hiciera daño, de que la muerte tardara en llegar. Sabía que este iba a ser ya el último de sus miedos. Cerró los ojos. Cerró los ojos y tampoco pensó en ti, Dios, Dios de las estrellas, los hombres y los niños. No se preguntó cómo ibas a recibirle, porque a ti no te tenía miedo. Dulce y entrañablemente no le asustaba nada de lo que pudiera haber al otro lado. ¿No creía? Sí, creía como creen los niños, desde la evidencia. Sabía que si no existías, ya no podría haber ningún dolor al otro lado, y que si existías y eras Dios, forzosamente tenías que ser bueno y quererle. Si eras Dios, tenías que parecerte al seno de su madre. Tú no ibas a decirle: niño, no digas bobadas, cuando tratara de explicarte toda su soledad. Cerró los ojos y golpeó el respaldo de la silla con la pierna derecha, y cuando la casa y el mundo se agitaron, se le escapó de la garganta un grito que no oyó nadie de la casa, pero que se quedó ahí gritando, aullando, enroqueciendo, taladrando los días y las noches, acusando, acorralando a un mundo que cree que es hermoso y racional y profundo y perfecto, pero en el que los niños, Jorge, Jorge, ¿por qué lo has hecho?, no logran ser felices.